Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar producido por el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León en colaboración con la empresa Aboda, dedicada a la consultoría y capacitación para la prevención de pérdida de audio por ruido laboral y otros temas referentes a la salud ocupacional. En esta ocasión, la doctora Barbarita Gutiérrez, socio fundador y directora de la empresa Aboda, expondrá cómo definir si una espirometría es buena o mala desde los criterios NIOSH. En este momento voy a ceder la palabra a la doctora Barbarita. Listo. Buen día, Buenos doctora. días. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo para poder compartir con ustedes esta información. Como decía Teresa, soy la doctora Barbarita Gutiérrez y pues el tema de hoy es prácticamente que ustedes vean algunos criterios de identificar algunos criterios al momento de que, uno, realicen ustedes las espirometrías o dos, que tengan algún proveedor de servicios en su empresa que les realiza los estudios, bueno, que ustedes puedan identificar que esos estudios están realizados con una metodología y sobre todo que están hechos de manera correcta. A lo largo de este tiempo, yo tengo desde el 2011 en el área de salud ocupacional. Yo empecé realizando los estudios en un centro médico y la empresa tuvo a bien capacitarnos desde el inicio. Y digo a bien porque muchos de los médicos, la mayoría, el personal de enfermería, el personal de salud, médicos, paramédicos, que estamos en las empresas y que somos encargados muchas veces de las empresas, no llevamos esta formación dentro de nuestra carrera. Yo nunca vi cómo se hacía una espirometría, nunca me tocó ver cómo se hacía una audiometría, y es algo que en la parte de los exámenes médicos a nivel ocupacional es de todos los días. Entonces es importante que las personas que lo realicen siempre tengan esta capacitación, porque así como puede sonar un poquito irónico, en la carrera de medicina no llevamos como tal primeros auxilios dentro de la formación. Nosotros tenemos que tomar estos cursos también de manera externa. Entonces, hacia esto va orientado esta capacitación. Hay que ustedes, si son médicos o si son de recursos humanos o son encargados de seguridad, sepan y validen que sus estudios están realizados de manera correcta. Y bueno, estos son los contactos. Si tienen alguna duda o quieren compartir algún caso, cualquier situación en las que podamos orientarle, nos pueden contactar a través de estas redes sociales. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este curso, de esta charla? Es dar a conocer al integrante generalidades, vamos a ver de manera muy general. Un curso como esto se lleva el mínimo 6 horas y la certificación se lleva 2 días en realizarse, 18 horas. Entonces, vamos a ver generalidades de una espirometría de buena calidad para que los resultados que obtenemos de esos estudios pues generen un valor a los programas de salud. Tanto como las audiometrías como las espirometrías se deben de estar comparando año con año. Cada vez, permítame tantito porque creo que se va a acabar la pila del. Perdón. Cada año con año, cuando nosotros estamos realizando los estudios, es importante que estemos comparando las audiometrías que tenemos de ingreso con las audiometrías de periódicas o anuales. Eso pasa lo mismo con espirometrías. Cada vez que nosotros hacemos una espirometría, hay que compararla con la primera que yo tuve de ese trabajador. Entonces, si nuestros estudios no están hechos desde el principio de calidad, pues el análisis que hagamos de esa información, por ende, tampoco va a ser de calidad. Por eso es importante esta parte.
Y bueno, ¿qué es una espirometría? Es un estudio, es una prueba que nos permite validar la función respiratoria, que es evaluada a través de funciones mecánicas, es decir, la inspiración y la expiración. Y eso me va a dar la inspiración forzada, y la expiración forzada me va a dar un concepto que se llama capacidad vital forzada, es decir, que tanto aire tiene la capacidad el pulmón de meter aire, meter volumen, y eso me sirve a mí para hacer mediciones. Es importante que tengamos en mente estos conceptos porque los vamos a estar viendo durante toda la charla. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Bueno, esa capacidad vital forzada, todas estas se miden o se expresan en mililitros porque es volumen. Lo que mide la capacidad vital, o lo que es el aire que yo metí de manera forzada, yo inspiré, y el aire que yo expiré de manera forzada. Todo ese volumen de aire en esos dos procesos es la capacidad vital. Luego tenemos otro concepto que es el volumen máximo expirado en el primer segundo de tiempo de manera forzada, que es la famosa FEB1. Esa FEB1, si nosotros lo vemos en imágenes, este piquito, que es el aire que yo saqué en el primer segundo de tiempo. Y eso es algo muy importante porque debe de ser el 80% del volumen total del concepto anterior, de la capacidad vital. O sea, en ese segundo yo debo haber sacado el 80% del volumen que hay en mi pulmón. Tenemos otro concepto que es el volumen extrapolado. Ese volumen extrapolado nosotros lo tenemos que estar revisando e identificando al momento de que vemos estas gráficas. Si se fijan en la gráfica que ven de su lado derecho, nos marca esta flechita como volumen extrapolado. Bueno, es el aire que accidentalmente se va a medir al momento antes de que yo inicie la salida de aire, la espirometría forzada. ¿Cuándo pasa eso? Si yo tengo el equipo, como yo tengo el equipo, tiene la boquilla, y cuando la persona hace esto, de ponerlo en su boca, puede haber una medición pequeña de aire. Es un volumen accidental. Bueno, debe haber cierto parámetro, porque si es mucho, supongamos que lo tiene acá abajo y hace todo esto, esa medición me va a dar un estudio equivocado. Entonces, esos tres conceptos los vamos a estar viendo durante todo este momento porque son puntos que hay que ver en los resultados que nos entregan nuestros proveedores o nuestros médicos o nosotros que estamos haciendo la evaluación. Y tenemos otro concepto que es el volumen al final de la expiración, que se fijan también en su lado derecho, viene aquí EOTB, por sus siglas en inglés. Este EOTB es el flujo o la salida constante de aire en el último segundo. Si se fijan, más atrás viene como que está brincando un poco esa línea. Brinca y luego ya se mantiene de manera constante, ya no hay esos desniveles. Tiene que haber al final del flujo de aire esa salida constante. Entonces, esos conceptos los vamos a estar viendo durante el análisis o la revisión de la espirometría. Muy bien, ¿cuáles son los requerimientos o qué es lo que yo necesito para poder realizar estos estudios? Bueno, estos criterios son criterios de NIOSH. NIOSH pide que las personas que realizan las espirometrías sea personal certificado por ellos, por NIOSH. NIOSH es un instituto norteamericano que siempre da las mejores prácticas en temas de salud ocupacional. No es obligatorio como un OSHA, por ejemplo, que OSHA viene siendo como la Secretaría del Trabajo de México, pero este es en Estados Unidos. Entonces, OSHA, por ejemplo, dice, oye, yo necesito que las personas que vayan a hacer estos estudios estén certificados por NIOSH. O sea, OSHA respalda a NIOSH, aunque no sea una institución obligatoria, ellos sí piden que el personal esté certificado. Aquí puede ser la certificación o una evidencia de la capacitación. También necesitamos el registro de calibración del equipo. Actualmente hay equipos que son ultrasónicos o de ultrasonido que ya no necesitan estarse calibrando de manera anual. Hay otros, por ejemplo, que son de turbina, que eso sí tienen que estarse realizando la calibración cada determinado tiempo. Entonces, si tenemos uno de esos equipos, necesitamos tener el documento de la última calibración con la que estamos dando en este año el servicio.
registro de mantenimientos, mandé reparar la pantalla del equipo o a lo mejor mandé reparar o calibrar la jeringa. Necesitamos una jeringa que es como en la imagen que veíamos acá. Se fijan, aquí están estas personas. Ellas tienen, esta es la jeringa con la que yo verifico que mi espirómetro de manera diaria siga calibrado. Entonces, porque puede ser que se caiga y aunque no necesite calibración frecuente, ahí sí se puede calibrar. Entonces necesitamos hacer esos registros de esos documentos. Necesitamos una báscula con estadímetro, la cual también tiene que estar calibrada. Ordinariamente por cuestiones de auditorías, todos estos equipos que hacen mediciones tienen que estar de manera anual calibradas. ¿Por qué es importante esta báscula con estadímetro calibrado? Porque hay algo que el aparato tiene, se llama predichos, que son como ciertos información o rango que yo tengo que poner y que ese cálculo de esos rangos lo hace de acuerdo a la talla, al peso, a la raza, al lugar en donde estamos realizando el estudio. Entonces, si yo tengo diferencia, por ejemplo, ordinariamente tú le preguntas a las personas, ¿cuánto mide? Y siempre nos ponemos centímetros de más. ¿Y cuánto pesa? Y siempre nos ponemos kilos de menos. Entonces, esas variaciones pueden generar alteraciones en los predichos al momento de que se esté haciendo ese cálculo. Por eso es importante que sea peso y talla lo más real posible. La persona se pesa sin zapato de seguridad, sin el chaleco, para quitar esos kilos extra que no le pertenecen a su organismo. Pinzas nasales, dentro de la certificación nos pide que al momento de hacer el estudio se pongan unas pinzas para que la persona no saque el aire por la nariz o no meta aire por la nariz al momento de estar haciendo el estudio. Entonces también es dentro de la certificación, es uno de los puntos que nos evalúan. Y bueno, esto es de siempre que tenemos que protegernos, pero pues ahora con mayor necesidad ante la situación actual, necesitamos mayores controles para evitar infecciones. Una estación de lavado de manos en el lugar donde se hace la espirometría, que haya gel antibacterial, el uso de guantes desechables porque nosotros manipulamos las boquillas. Nosotros tenemos que colocar la boquilla en el aparato y quitarla, y esa manipulación yo puedo tocar secreciones del paciente o del trabajador. Cubrebocas quirúrgico. Aquí recordemos que el cubrebocas quirúrgico principalmente es para que yo no contagie a la otra persona. Pero en la situación actual, su personal, si va a tener la necesidad de hacer las espirometrías en esta situación de contingencia, es importante que tenga el cubrebocas N95, que es el que protege a él de no aspirar las secreciones del ambiente. Anteojos de protección, careta o lente de seguridad para que no caigan también las secreciones a nivel de ojos. Actualmente, yo hace poco leía un artículo en donde cómo estaban proponiendo las espirometrías hacerlas en cabinas, como la audiometría, pero estas eran de acrílico y así la persona ahí adentro estaba haciendo el estudio. Quizá en algún momento vamos a tener que migrar a esa forma de realizarlas para mayor protección del personal, porque no hacen una espirometría diaria. Ahí cuando les tocan los exámenes periódicos puedes hacer 15, 30 exámenes, o si son exámenes de ingreso y llevan espirometría, pues a veces son 10, 15 exámenes de ingreso. Entonces es importante considerar la protección de la persona que está haciendo el estudio, porque pues no sabemos bajo qué condiciones, si son asintomáticos, las personas que son los candidatos. Y bueno, aquí esta es la normativa en donde OSHA pide como obligatorio que las personas que realicen las espirometrías estén certificados. Incluso nos menciona, además del personal constituido por médicos certificados, cualquier otra persona que lleve a cabo las pruebas de función pulmonar deben estar aprobados o haber aprobado el curso de espirometría por NIOSH. Yo les comentaba, no porque sea médico, ya lo sabemos, siempre hay que capacitar al personal porque no es algo que esté dentro de nuestra formación. Bueno, aquí, por ejemplo, solo quiero hacer hincapié, en Estados Unidos, si las espirometrías no están realizadas por personal que esté acreditado, no son estudios que sean válidos para cuestiones legales. Actualmente en México, pues no hay desafortunadamente nada que pida que el personal esté
certificado, pero tenemos muchas empresas americanas que se rigen bajo OSHA y ahí es donde puede tener una inconformidad la empresa por no tener al personal, en este caso, certificado. Muy bien, necesitamos que el equipo que nosotros vamos a utilizar, en este caso el espirómetro, cuente con un software en el que nosotros podamos ver al momento la graficación de las maniobras que vamos realizando. Algunos ya tienen la pantalla y permiten que lo puedas ver aquí, pero no te dan todos los datos que necesitamos evaluar. Entonces, siempre es importante que el equipo esté conectado a una computadora para que al momento yo pueda estar validando toda la información que es necesaria. El espirómetro debe cumplir con las recomendaciones internacionales de la Sociedad Americana de Tórax. Esas son principalmente las que para NIOSH tiene validez que cumpla el equipo, pero también hay otra sociedad europea respiratoria que tiene criterios un poco diferentes. Aquí puede variar de si su empresa es americana o es europea nada más. En México como tal, pues tampoco hay una normativa que nos especifique. En el caso de por ser vecinos de Estados Unidos, pues vamos a tomar lo que la Sociedad Americana del Tórax pide. Ustedes como tal lo pueden poner en internet, tal cual normativa de Sociedad Americana de Tórax y para espirómetros y les van a salir los criterios. Es importante que al momento de que estén haciendo el estudio, siempre tengan o que puedan visualizar las gráficas, porque necesitamos tomar criterios de ellas y si no lo tenemos, no vamos a poder validar que sean maniobras aceptables, que es uno de los criterios que vamos a ver más adelante. Estos son los documentos que se entregan o que debe de tener el personal que realiza la certificación. Este es el documento en su lado izquierdo, el que NIOSH nos da. Ya todos los documentos son en electrónico de NIOSH y ya pues nosotros hacemos la impresión. Y el otro es el documento, por ejemplo, que nosotros emitimos cuando damos el taller de espirometría, que está registrado en STPS, damos la constancia de habilidades laborales. Ustedes pueden entrar a la página de NIOSH y validar que la persona esté certificada, porque pues como ya ahorita hay muchas cuestiones que se pueden manipular por la computadora, pues entonces necesitamos a veces validar que la persona que me menciona sí esté certificada. Entonces en la página de NIOSH ahí lo pueden hacer. Y en el caso de Secretaría del Trabajo, bueno, ustedes entran a los capacitadores externos, nosotros ponen el nombre y aparecen ahí todos los cursos que nosotros podemos emitir. Yo, por ejemplo, soy capacitador externo, pero yo no puedo emitir un DS3 de montacargas, porque pues yo no lo tengo registrado, no soy experta, nunca he manejado un montacargas. Entonces tú tienes que validar que lo que estás compartiendo eres experta. Entonces, no todos los que somos capacitadores podemos emitir DS3 de todo. Siempre validen que sí esté registrado el curso, porque te hacen una cuestionamiento previo antes de poderte permitir dar estos documentos. También necesitamos un cuestionario. Siempre es importante, antes de hacer la espirometría, revisar que no haya alguna contraindicación que pueda generar que el paciente o la persona se nos ponga mal en el momento. Ya nos ha tocado en algunas certificaciones personas, por ejemplo, que tienen arritmia cardíaca controlada y que al momento de estar haciendo la maniobra, como hace ese esfuerzo, empezaron a sentirse mal. Entonces, también puede pasar eso en la empresa o en la clínica. Por eso siempre es importante hacer un cuestionario previo para ver que no haya contraindicaciones absolutas o relativas. Y en la empresa yo recomiendo que si hay alguna contraindicación, aunque sea relativa, no la realicen. Siempre envíenlo a la clínica porque se puede poner mal y quizá no va a haber la infraestructura para darle la primera atención. Y bueno, es importante también que haya recomendaciones al paciente antes de realizar el estudio. Por ejemplo, se recomienda que no fume 2 horas antes de la prueba, porque eso puede generar una constricción de las vías respiratorias y por lo tanto alterar el resultado. No se recomienda el uso de prendas restrictivas. Nos pasa mucho en las empresas que las chicas sobre todo llevan faja al momento de cuando van a la jornada, entonces eso puede limitar la entrada de aire
al pulmón y entonces generarnos como que tiene una restricción cuando no es así, es porque no puede meter bien el aire al inspirar. Yo recomiendo que en la empresa no realicen espirometría si tienen pacientes asmáticos en los que es necesario en ellos validar sin el uso del broncodilatador y luego con el broncodilatador. Ahí es más conveniente enviarlo a la clínica. Los pacientes deben mantener cualquier otra medicación de base. Si la mayoría de la gente piensa que como le vas a hacer algún examen de sangre, no debe de tomarse su medicamento. Entonces, hipertensos sobre todo es bien importante que al momento de hacerle la espirometría se tomen su medicamento, que vayan con la presión controlada, es decir, menos de 140/90, porque si está en ese rango o mayor, está descontrolado y no es recomendable realizarle el estudio en ese momento. No se requiere ayuno para la prueba, puede venir con un alimento ligero, tampoco un almuerzo muy pesado, porque al momento de colocar la boquilla en la boca puede generar náusea, uno. Y segundo, si fue al buffet a almorzar, entonces eso hace que el estómago esté distendido y entonces el diafragma, los pulmones no puedan meter tanto aire y puede limitar la inspiración. Evitar el ejercicio intenso antes de la prueba, también para no generar una alteración por las sustancias que se secretan al momento de estar haciendo ejercicio. 2 horas antes del estudio, no hacer ejercicio. Y el cuestionario. Es muy importante un cuestionario breve para verificar que no existan contraindicaciones. Muy bien, estos serían los pasos para realizar la espirometría, la maniobra. Un punto importante es siempre verificar, y esto nos lo piden como punto de acreditación en las certificaciones, siempre hay que verificar que el equipo siga calibrado. ¿Cómo hago esa verificación? Con la jeringa que vemos aquí. Yo conecto esta jeringa al espirómetro y todos los días antes de hacer la espirometría tengo que validar que mi equipo siga calibrado, porque a lo mejor en turno de noche se le pudo caer a alguien y yo en la mañana pues, no me reportaron y yo si no verifico voy a hacer así las maniobras y me van a salir resultados inadecuados. Entonces siempre hay que hacer esa verificación. También algo que hay que realizar es en el software, como que tiene la persona en la computadora, yo tengo que cambiar la temperatura y la humedad del lugar en donde estoy haciendo el estudio. Cuando sale el aire del cuerpo, el cuerpo está entre 35.5 36.9 grados, y el ambiente tiene una temperatura menor. Entonces, cuando sale el aire del pulmón a una temperatura menor, hace que el volumen disminuya. Entonces, si yo no hago esas adecuaciones en el equipo, me puede salir que la persona tiene una alteración pulmonar cuando no es así. Entonces, por eso la necesidad de tener un software, porque ahí es donde yo puedo hacer las modificaciones. Eso es lo referente a la preparación del equipo. Luego viene la presentación y la explicación de la prueba. A cada persona que yo le voy a hacer la espirometría le tengo que explicar, incluso yo tengo que hacer la maniobra para que ellos vean cómo tienen que hacerlo. Entonces, es importante que dentro del procedimiento haya una buena explicación. Nos ha tocado ver, nosotros cuando vamos a ofrecer servicios, que los pacientes nos comparten en donde nos dicen, es que yo ya sé hacer el estudio, ya me lo han hecho muchas veces. Bueno, no importa, yo le tengo que explicar como quieran. Nunca hay que dar por hecho que la persona ya sabe, porque en ocasiones no saben de la manera correcta. Eh, la preparación del individuo, esto es también ya previamente debimos haberle dado las indicaciones de qué es lo que se necesitaba y ver también qué tipo de estudio es. Por ejemplo, si estoy en una clínica y le voy a hacer la maniobra con el broncodilatador, entonces tengo que darle las indicaciones, tengo que verificar que tengo que hacer uso de ese medicamento, etcétera. Las instrucciones de la prueba, es importante que sea muy específico al momento de que estamos haciendo el estudio, antes de hacerlo paso por paso, cómo se tiene que hacer la técnica. Hay gente que a la primera hace las 3 pruebas seguidas buenas. Hay gente que llevamos 20 maniobras y no entiende cómo se tiene que hacer. Es un estudio un poco complicado para quienes ya hemos hecho la espirometría. Es complicado hacerlo. Entonces, las instrucciones deben de ser muy claras.
La demostración, les decía, es importante que la persona explique y represente la maniobra para que la persona vea cómo es y ya como tal la realización de la maniobra, que puede ser de circuito abierto y cerrado. ¿Cuál es la de circuito abierto? Es la que la mayoría hacemos en la empresa, donde solamente mete aire y sopla. Y la otra es mete el aire, o sea, inspira con el equipo en su boca y saca el aire con el equipo en su boca. Esa es la maniobra de circuito cerrado. Eso es más común en las clínicas. Nosotros en salud ocupacional, lo más común y lo más conveniente también por tiempo y por higiene es la de circuito abierto. Y bueno, siempre es necesario que al momento de estar haciendo la maniobra, quizá va a ser importante estar explicando entre una y otra maniobra y pidiéndole que haga pequeñas modificaciones del estudio, porque a lo mejor le faltó sacar el aire más fuerte en el primer segundo. Entonces necesito que sople más fuerte, como si le apretaran el abdomen, etc. Entonces, este estudio es tardado. Te puedes llevar entre 15 minutos cuando hace las 3 maniobras buenas, los 3 esfuerzos que nos pide como mínimo, o a veces te puedes llevar hasta 40 minutos. Por eso es importante que se entienda esto, porque a veces en las empresas te dicen, bueno, quiero que me haga la historia clínica, la audiometría, la espirometría, rayos X, le tome laboratorios en 15 minutos. Y luego ya que me pase al siguiente porque tengo 20 allá afuera, no puede tener la línea. Es importante entender que un estudio de calidad lleva tiempo. Aquí yo les dije, esta lleva 15 minutos y si la persona batalla, nos vamos a llevar hasta 40. Y luego tiene que ir a la audiometría, que si está bien hecha se lleva 5 minutos, si está normal, o si está alterada se puede llevar 20. Entonces ahí ya llevamos, ¿qué? 35 minutos, o 30 minutos, 20 minutos como mínimo si todo está normal, más la radiografía, más la historia clínica. Entonces, los exámenes médicos periódicos llevan su tiempo para que de verdad sean de calidad, no simplemente con el cumplimiento de la normativa o con el cumplimiento de que ya los hice. Necesitamos hacer que estos estudios de verdad sean una inversión y para demostrar eso necesitamos dar resultados y para obtener esos resultados necesitamos buenos estudios para poder hacer el análisis de la información. Es importante, estos son los pasos, así de manera general, la persona tiene que estar sentada, derecho, la barbilla así hacia arriba, no tiene que flexionarse al momento de sacar el aire. Lo más conveniente es que esté sentado, de hecho el procedimiento es sentado. ¿Por qué? Porque se puede marear al momento de estar haciendo el esfuerzo. Ya ha habido gente que se desmaya y al momento de caerse se lesiona. Y si es en la empresa es un accidente de trabajo. Entonces, es importante que sea sentado. Cuando hacemos el estudio hay que pedirle a la persona que meta el aire, saque el aire lo más rápido, lo más fuerte y hay que estarlo estimulando. Sigue sacando el aire, sople más, sigue sacando aire para que la persona haga su máximo esfuerzo. Yo necesito como mínimo 3 esfuerzos buenos que cumplan con criterios de aceptabilidad. Ahorita vamos a ver esos 3 criterios. Por eso, si les han hecho la espirometría y soplan y les dicen que con eso es suficiente, está mal ese estudio. Una sola maniobra no me sirve absolutamente de nada en mi información. Ni siquiera la puedo considerar para interpretarla. Muy bien, entonces, pues ya me entregaron a mí mis resultados. ¿Cómo voy a validar que me hicieron bien el estudio? ¿Cómo voy a revisar que es de calidad? Muy bien. Primero, el reporte que les deben de entregar debe tener los datos personales de quien estamos realizando el estudio. Nombre, peso, talla, edad, incluso debe venir el predicho que estamos utilizando. Hay diferentes predichos, Padilla, Nanges, SS. Entonces, es importante que ahí venga qué predicho está utilizando. Hace poco fuimos a dar una capacitación a un laboratorio y ellos dentro de su protocolo eran unos predichos europeos. Entonces, aquí en México casi siempre se utiliza Padilla, entonces esos no eran los que yo necesitaba. Por eso es importante también identificar qué predicho se está utilizando. Necesito que vengan las gráficas de volumen-tiempo y flujo-volumen para ver nosotros que de verdad cumplan con los criterios de aceptabilidad.
necesito que vengan unas columnas en donde viene cierta información que yo voy a utilizar. En ocasiones nos ha tocado que solamente entregan el reporte de espirometría normal, espirometría anormal, espirometría con obstrucción, con restricción, pero no entregan este reporte. Si les entregan solo ese reporte sin las gráficas, no es correcto. Tienen que pedírselo al proveedor o ustedes deben de tener esas gráficas en el expediente del trabajador. Necesitamos validar que tenga criterios de repetibilidad, que venga la graduación o la calidad de esa espirometría, que debe de ser una calidad A, B o C, cuando mucho, ya las demás ya no son aptas para una interpretación, y que venga la fecha de la última calibración del documento. Si no viene ahí, bueno, con el documento extra de la calibración del equipo ya me respaldo. Entonces, va a venir mi reporte así: los datos de la persona, el predicho que utilicé, las modificaciones de la temperatura del ambiente, la humedad del ambiente, en donde ya se hizo el cálculo, y mis gráficas, flujo volumen y volumen tiempo. Y estas tablitas que vienen datos importantes de cada maniobra. Entonces, lo primero que yo tengo que revisar es que venga esta información, estas columnas con las 3 mejores maniobras y las gráficas. Ok, ahora, ¿qué voy a revisar en las gráficas? Hay algo que se llama criterios de aceptabilidad. Tenemos criterios de repetibilidad y grado de calidad. Esos son 3 puntos que yo tengo que estar revisando en mis espirometrías para ver que están adecuadas. ¿Qué es el criterio de aceptabilidad? Muy bien. Cuando yo vea mi gráfica de flujo-volumen, tengo que ver primero que tenga un inicio abrupto. Este inicio así de manera abrupta, que haga un pico y que luego baje haciendo una forma triangular. Entonces, criterios de aceptabilidad: inicio abrupto, pico flujo y forma triangular. Si ya en inicio yo veo que no tiene un inicio abrupto, que a lo mejor, no sé si se ve el pulsor, sí, que a lo mejor hace esto, eso ya, solo por ver eso, ya no cumple, ya no tiene un inicio abrupto, ya no me hizo un pico flujo, ya ni siquiera tengo que ver lo demás, ya no está cumpliendo esos primeros criterios. Esto es una manera subsecuente. Si no cumple este, ya no puedo pasar al otro. Muy bien, si tiene un inicio abrupto, tiene un pico flujo, tiene una forma triangular. Ahora, ¿qué voy a buscar? Bueno, me voy a ir al volumen extrapolado, que es, ¿se acuerdan? El volumen extrapolado es ese aire accidental que puede percibirse antes de soplar de manera intensa, y ese volumen extrapolado debe ser menor o igual a 0.02. Lo correcto es que sea 0.25, pero no solamente me da 2 dígitos, entonces yo solo voy a ver 0.00, 0.01, 0.02. Ya 0.03 ya sería inadecuado, ya está fuera del rango. Entonces el EOTB tiene que quedar en 0.02 como máximo. Entonces ya tengo inicio abrupto, pico flujo, forma triangular. El EOTB es de 0.025. Y ahora sí, si tiene esos criterios, me voy a ir ay, no, perdóneme. Perdón. El EOTB es de criterio de término. Me equivoqué, por eso está aquí la flechita. El volumen extrapolado es este. No debe de ser aquí 0.15. El EOTB sí es 0.02, pero ese es de término. El volumen extrapolado es este. Este número tiene que ser máximo 0.15. Tiene que ser 0.15 o menos para estar dentro del rango. Por eso aquí dice 150 mililitros. Entonces, inicio abrupto, pico flujo, forma triangular, volumen extrapolado igual o menor a 0.15. ¿Tiene eso? Muy bien. Entonces paso ahora a los criterios de aceptabilidad de término, que sería este. Primero, aquí nada más son 2 criterios. Que la expiración, es decir, la salida del aire, mínimo sean 6 segundos. Cuando estamos haciendo la prueba que la persona sopla, hay quienes dicen, bueno, va a soplar y cuando llegue hasta 6 le quito o le digo que deje de soplar. No.
que sople hasta que sienta que ya no sale más aire. Hay gente que llega a 12, 16 segundos, etc. Entonces, pero mínimo para decir que está adecuado esta salida de aire tiene que ser 6 segundos. En este caso, para mayores de 10 años, nosotros en medicina, en salud ocupacional, solo vemos adultos, pero si es niño, tiene que ser hasta 3 segundos. Muy bien. Ahora sí, me voy a ir al EOTB. El volumen extrapolado, dijimos, es el aire accidental antes de soplar. El EOTB es el volumen constante al final de la expiración. Ese tiene que quedarme, ahora sí, como máximo 0.02. Como aquí es 25 mililitros, tendría que ser hasta 0.025, pero como nada más me da 2 dígitos, lo único que voy a ver es hasta 0.02. Ya aquí, si me da 0.03, ya no cumple, ¿ok? Está fuera del rango. Muy bien, entonces ya tengo criterios de inicio, criterios de aceptabilidad de inicio, tengo de término. El tercer criterio de aceptabilidad es que esté libre de artefactos, es decir, que no haya alteraciones o formas irregulares en las gráficas. Como tos, por ejemplo, estas que se ve aquí es tos al final de la expiración y por ende no duró ya los 6 segundos. O puedo ver que aquí tiene un inicio abrupto, tiene pico flujo, tiene forma triangular, pero hace un corte de manera abrupta. Hubo un cierre de la glotis. De tanto esfuerzo hizo esto la glotis y entonces obstruyó la salida de aire. Y tampoco, si lo vemos ya en la gráfica volumen-tiempo, pues ni siquiera consiguió los 6 segundos. Entonces, si ya tengo los 3 puntos de los criterios de aceptabilidad, es decir, criterios de inicio, criterios de término, y está libre de artefactos, ahora sí puedo pasar al siguiente nivel. Si no cumple alguno de estos en estas gráficas, aquí me quedo y esa espirometría ya no es válida para interpretación. Aquí hay algunos otros artefactos. Esto es importante que lo tengan en el departamento médico porque pues, memorizártelos a veces sí es complicado, pero ya los tienes ahí impresos, pegados, y ya tú te vas orientando a cuál es la posible causa del artefacto. Muy bien, entonces ya tengo mis 3 pruebas que son aceptables. Ahora tengo que ver si entre ellas son repetibles, es decir, tengan el mínimo de variación entre una y otra. Y para eso yo voy a considerar la FVC, que es la capacidad vital forzada, y voy a considerar la FEP1, que dijimos que es el volumen máximo en el primer segundo de tiempo. ¿Cómo voy a validar esta repetibilidad? Muy bien. Yo voy a identificar primero en la FBC las 2 mejores maniobras, es decir, los números más grandes. En este caso es 5.54 y 5.48. Los voy a restar. A 5.54 le resto 5.48. Entonces tengo que la diferencia es de 0.06. Eso lo voy a multiplicar por 1000 y me va a dar el rango en mililitros. Ese rango o ese resultado debe ser igual o menor a 150 mililitros. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí es repetible de acuerdo a las 2 FBC mejores. El segundo paso de este criterio es irme a la FEP1. Identifico las 2 mejores, 4.99 y 4.97. Voy a restarlas. Esa diferencia me da 0.02. Lo multiplico por 1000 y me da 20 mililitros. ¿20 mililitros es menor de 150? Sí. Entonces tengo mis 3 maniobras aceptables y entre ellas son repetibles. Entonces, si esta repetibilidad se da, puedo pasar al siguiente punto que es ver la calidad del estudio. Y entonces aquí tengo, por ejemplo, esta maniobra. Es para hacer el ejercicio. Aquí tengo esta espirometría. Muy bien, vamos a ver. Cumple criterios, inicio abrupto, pico flujo, forma triangular. Aquí están ya las 3 mejores maniobras. Hay algunas que se empalman y no se pueden ver, aunque aquí sí veo una, veo 2 y veo 3.
3 tienen inicio abrupto, pico flujo, forma triangular, muy bien. El volumen extrapolado de las 3 es igual, aquí está igual a 0.15, las otras son menores, si cumple inicio. De término, tiene la duración de más de 6 segundos las 3 y el EOTB, es decir, el volumen al final de la expiración, todas son menores de 0.02. Entonces, sí cumple con los 3 criterios de aceptabilidad. Ahora, vamos a ver repetibilidad. Las dos mejores FBC son la prueba 3 y la prueba 2. 3.79 menos 3.70 me da una diferencia de 0.09 por 1000, son 90 mililitros. ¿90 es menor a 150? Sí. Entonces cumple con ese primero. Ahora las FEB1, las dos mejores son 3.06 y 3.03. Me da una diferencia de 0.03 por 1000, son 30 mililitros. ¿Eso es menor a 150? Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo 3 maniobras aceptables y con criterios de repetibilidad. Ahora sí, la calidad. Si yo tengo 3 maniobras aceptables y tanto la FBC como la FEB1 son menores de 150, esa me da una espirometría grado A de calidad. Entonces esa es la mejor, esa está excelente y esa sin problema la interpretamos. Quizá puedo tener 3 maniobras aceptables, pero el rango, cuando yo hago el cálculo de FBC o FEB1, ya sea que pasen los dos o en uno solo, queda entre 150 o bueno, queda menor a 200 mililitros, entonces esa maniobra es calidad B, sí la puedo interpretar, es decir, es aceptable y hasta cierto punto es repetible. ¿Qué pasa si yo hice 20 maniobras y nada más 2 me dieron criterios de aceptabilidad y en la repetibilidad pues se pasaba de los 150 mililitros, pero no era mayor a 200? Bueno, todavía es menos aceptable, pero es repetible todavía. Hasta esas 3 ABC, calidad ABC, yo las puedo interpretar. Ya D, E o F no sirven para interpretación. ¿Okay? Entonces, aun y cuando el mismo reporte me da una calidad, yo siempre tengo que validar con esta tablita porque a veces puede haber alguna diferencia. ¿Okay? Muy bien. Estos son los puntos que yo debo revisar en mi reporte de espirometría al momento que me la entregan. Si no cumplen con esto, quiere decir que ese estudio no está bien hecho, se tiene que repetir, porque entonces yo médico, o si lo mando con un neumólogo, no me va a hacer la interpretación adecuada, porque no es un estudio con una técnica correcta. Muy bien, este lo pongo como ejercicio. Les voy a pedir que lo hagan. Les voy a dar 3 minutitos. Nada más para que me digan, ahí por el chat creo que los veo, si cumple o no con los criterios. O sea, si este reporte lo puedo yo interpretar o no. Si alguien ya lo resolvió, me dice. Muy bien, ¿alguien ya lo resolvió? ¿Alguien le respondió, Tere? Pregunté si puede tener solo 2 repeticiones. Pues es que tiene que repetirse tanto en la FBC como en la FEB1.
Lo que sí es, por ejemplo, en este punto yo ni siquiera llego a repetibilidad. ¿Por qué? Si se fijan en la gráfica de volumen-tiempo, no está durando los 6 segundos. Entonces, ya en este ejercicio, simplemente con ver la forma, o sea, aquí a lo mejor si tiene un inicio abrupto, tiene un pico flujo, tiene una forma triangular, el volumen extrapolado es menos de 15, pero ya cuando paso los criterios de término, no está cumpliendo 6 segundos ninguna. Entonces, esta espirometría no sirve para interpretación. En el que comentaba si solo son 2 pruebas en las que validó la repetición, sí, son solamente las 2 mejores, pero para llegar a ese punto primero tengo que ver que cumpla con estos criterios de aceptabilidad. Por ejemplo, ahora esta. Veamos, tiene un inicio abrupto, tiene un pico flujo, tiene una forma triangular, no hay artefactos, entonces al menos inicio cumple. Volumen extrapolado es menor de 0.15, está bien. Nos vamos a ver a los de término. ¿Dura más de 6 segundos? Sí, las 3 duran más de 6 segundos. Y el EOTB, es decir, el volumen al final de la expiración, todas son menores de 0.02. Entonces cumple criterios de aceptabilidad, tanto de inicio como de término, y está libre de artefactos. Ahora sí, veo la repetibilidad. Tengo aquí que las 2 mejores son, selecciono siempre las 2 mejores, no necesito evaluar las 3. Y no siempre me van a salir la FBC en las mismas pruebas. Por ejemplo, me puede salir que en la FBC las 2 mejores es la prueba 6 y 5, o sea, este y esta. Y luego la F1 me puede salir que las 2 mejores es esta y esta. O sea, no siempre son las mismas. Aquí, por ejemplo, tengo que la FBC mejor es 4.37 y la segunda mejor es 4.26. Me salen 110 mililitros. Entonces, FBC sí es repetible. Ahora nos vamos a FEB1. La mejor de estas 3 es 3.53 y la segunda mejor es 3.50. Si se fijan ahí, no son de la misma maniobra la FBC y la FEB1. Ahí me da 0.03 por 1000, me da 30 mililitros. Entonces, esta maniobra sí es aceptable, sí es repetible. ¿Sí? Y ahora el grado de calidad. Aquí me da una calidad B, por ejemplo, aunque yo no veo en dónde esté generando una alteración. Para mí sería una calidad A, porque tiene 3 maniobras aceptables que cumplen con todos los criterios, y luego tiene 2 maniobras repetibles, sería una calidad B. Por eso la necesidad de siempre hacer esa validez de calidad de manera manual, no irnos con la opción nada más que nos da ahí el equipo. Muy bien. ¿Cuáles serían las conclusiones de esto? Siempre es importante que validemos, que sepamos cómo yo verifico que mis estudios cumplen con los criterios. Y es importante que ustedes pidan a sus proveedores, o si yo soy una empresa que yo tengo mi personal que hace las espirometrías, que yo esté evaluando que los resultados que me están dando, primero que estén haciendo bien los estudios con la técnica, y segundo que los resultados sean correctos, porque así yo puedo tomar decisiones. Y tercero, necesitamos promocionar esta parte de la capacitación continua de nuestro personal. Lo que está pasando ahorita, esta contingencia nos ha dejado de enseñanza que prevenir es la opción en lo personal, pero sobre todo en las empresas. Ahorita se está batallando mucho, por ejemplo, con las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que en muchas empresas hay programas de control de crónicos degenerativos, pero batalla tanto el médico para que el supervisor o el jefe de producción les preste a los trabajadores solamente para checar si están yendo a sus consultas, si se están tomando su medicamento, si están en control. Ahora, cuando regresen, pues allá todos los van a traer muy bien checados en que estén en su control, porque si ya hay un rebrote, son los primeros que se van a tener que regresar a su empresa. Entonces,
Esta es la parte importante de la prevención. Esa sería la primera o más importante conclusión. Necesitamos promover la prevención, no ser empresas reactivas, sino preventivas. Y como compromiso, yo aquí pongo esta diapositiva porque siempre le pido a alguien de las personas que están en nuestros cursos que nos digan qué se llevan y qué se llevan de compromiso para poder, con este conocimiento, implementarlo en su empresa. No sé si alguien nos quisiera compartir, si se puede, Tere. Si no, eso sería todo de mi parte. No sé si hay dudas. Sí, doctora, igual si alguien quiere levantar la mano y le podemos permitir la palabra. Dice un maestro, si no hay preguntas, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Yo espero que se haya entendido todo. Esto es cuestión de práctica. Si a lo mejor no queda algo muy claro, es cuestión de practicar esto. Sí, tenemos aquí una pregunta por parte de Andrea Longoria. Me pregunta qué implicaciones tiene si la espirometría la realiza una enfermera sin certificación. Pues hay ocasiones en las que a lo mejor no pueden tener el documento, pero tienen la pericia. Si tienen la técnica, súper bien. En implicaciones legales, eso sería en cuanto a los resultados, que a lo mejor puede ser muy buena, pero solo le falta el papel. Tendríamos que validar sus aptitudes. En cuanto a las cuestiones legales, desafortunadamente, eh, como no hay nada, una normativa mexicana que exija esta certificación, no tendría mayor repercusión en México. Para Estados Unidos, para quienes son empresas americanas, quizás sí. Cuando son empresas americanas, te tienes que regir bajo la normativa mexicana y lo que te pide OSHA. Y a lo mejor en una auditoría que te haga OSHA o tu corporativo y vea que la persona no está certificada, ahí te lo puedan poner como un incumplimiento. Pero depende de la empresa. O sea, a nivel México, desafortunadamente no implica que estés cayendo en alguna anormalidad legal. Perfecto. También me comentan que si en las espirometrías que me han entregado en el gráfico de flujo izquierdo, viene una línea horizontal. ¿Qué tan cierto es que las gráficas deben pasar esta línea para ser válidas? ¿Y qué argumento puedo utilizar con el proveedor cuando me entrega reportes con solo una repetición que no cumple con los 6 segundos? Ok. Eh, la parte de la gráfica, no entendí bien la pregunta. Me imagino que en el lado izquierdo, me voy a regresar. Hay algo, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí hay una grafiquita gris pequeña y otra más grande. Este es el rango dentro del volumen normal. O sea, no debería de quedar ninguna gráfica por debajo de esto porque quiere decir que dentro del predicho no tiene ni siquiera lo mínimo. Entonces, no sé si hacia eso iba porque mencionó la gráfica de la izquierda. O sea, si sobrepasa esta, está dentro del rango. Si está aquí y aquí, está dentro del rango adecuado. A lo mejor hay alguien que se pase incluso del máximo, ¿no? Bueno, está fuera del predicho, pero sigue estando normal. El punto es que no quede en menos de ese rango mínimo que nos pide. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el proveedor solamente me está dando una maniobra? O sea, solamente me sale una prueba, me da la gráfica, las gráficas, pero solo de una, le tienes que pedir que la repita. Ustedes como clientes tienen todo el derecho para pedir o exigir que cumplan con ciertas cosas. Pues no está a criterio del proveedor. Claro que confiamos que el proveedor es experto en lo que yo estoy contratando, por eso lo estoy contratando, porque él sabe. Pero desafortunadamente hay muchísimos outsourcing que dan los estudios muy económicos porque precisamente no tienen un cumplimiento normativo, no tienen criterios de calidad. Entonces, ustedes como clientes van a decir, oye, la gente que, o yo quiero que los reportes tengan esto, porque a mí me lo está pidiendo mi corporativo y avalado por NIOSH, los criterios NIOSH en la normativa que les mencioné hace rato,
yo necesito que de hoy en adelante tenga esto. También pónganlo en sus procedimientos. Ustedes deben de tener un procedimiento de programa de conservación de la audición, un procedimiento de programa de protección respiratoria, y dentro de ese procedimiento ahí van a estar estos criterios, que todo reporte debe tener las gráficas flujo volumen, volumen tiempo, las 3 mejores maniobras, todo eso debe estar por escrito, y para que cuando ustedes pidan o contraten a alguien, pues tenga este cumplimiento. Perfecto, doctora. Yo creo que son las únicas preguntas que estaban pendientes. ¿Okay? Ahorita, bueno, ya les compartí por medio del chat la liga de la encuesta de salida. En caso de, a ver, me comentan que si es correcto que si el trabajador comenta que tiene gripa, se realice el estudio. Esta es una contraindicación relativa, pero cuando traemos el cuadro gripal, la garganta o alguna faringoamigdalitis, la garganta está inflamada. Entonces, al momento de sacar el aire, puede ser que le dé tos por la misma irritación y luego el esfuerzo. Entonces, es algo relativo, depende cuál es el costo-beneficio. Actualmente, en la circunstancia que vivimos, pues de preferencia ningún resfriado le hagas espirometría. De hecho, actualmente en iOS tiene limitado, tiene restringido hasta ahorita la realización de las espirometrías. Se está buscando la opción de cómo hacer menos riesgoso a la persona que hace el estudio a través de filtros que se ponen en el equipo o lo de las cabinas que les mencionaba. Pero yo creo que a lo mejor en este año, toda persona que traiga cuadro gripal, que no venga hasta después de que se haya remitido. Perfecto, ahora sí, muchas gracias. Compartía entonces por medio del chat la liga de nuestro canal de YouTube, donde podemos encontrar esta sesión de webinar y las sesiones anteriores. Asimismo, la liga de la encuesta de salida para ver si nos pueden apoyar con una recomendación. Y pues por mi parte, doctora, yo creo que sería todo. Okay, muchas gracias. Agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes y también su apoyo, doctora, con la información tan relevante e importante sobre Estudio. esta prueba, ya que, pues como usted comenta, en un futuro va a ser una de las pruebas que probablemente serán muy, muy relevantes después de esta pandemia y de esta situación que afecta mucho pues los pulmones, el sistema respiratorio. Así es. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias y bonita tarde para todos. Quedamos a sus órdenes. Hasta luego. Bye. Bye.